al tablero profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tablero Profe, una nueva edición del aula virtual. Un programa con contenido, conceptos y categorías de lo público y lo social, orientado a los servidores públicos, a los líderes comunitarios, a la comunidad universitaria o a todo aquel que le interese lo público, con un pensamiento crítico, constructivo y propositivo, con un compromiso con la academia. Para el día de hoy vamos a hablar de los lineamientos de la política presupuestal en las entidades territoriales. Pues bien, recuerden que estos lineamientos forman parte de la programación presupuestal. ¿Qué estamos buscando? Dando aportes, sugerencias, conocimientos de lo importante que es la parte de la programación presupuestal. Y en este caso, en cuanto a los lineamientos de esa política presupuestal, en unas directrices, en unas medidas y unos parámetros que son importantes tenerlos en cuenta en el manejo del presupuesto y en la proyección, criterios y proyección de orden presupuestal para una vigencia fiscal. En ese caso, vamos a hablar primero de las variables macroeconómicas, segundo de las políticas de ingresos públicos, tercero del gasto público como una política importante para tomar decisiones dentro de las entidades territoriales. Entonces, a partir de ese orden, hablamos de las variables macroeconómicas. Hay que hacer una precisión. Si bien es cierto, las entidades territoriales tienen una autonomía, pero esa autonomía está determinada o está establecida de acuerdo al mandato constitucional y a la parte legal. Entonces, esas variables macroeconómicas están determinadas por el gobierno nacional. Entonces, debe haber una concordancia, una coherencia para cuando la vamos a establecer dentro de la programación presupuestal. Partiendo de esa precisión, establecemos que las variables macroeconómicas que tenemos como referencias, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República, todas las instituciones de orden nacional y de acuerdo a las pautas del gobierno nacional, son el producto agregado, el precio agregado, el empleo, el tipo de cambio, el tipo de interés, la balanza comercial. Pues obviamente tiene una incidencia, una repercusión, unos efectos importantes que lo vamos a tener en cuenta, como el Producto Interno Bruto, como el índice del precio al consumidor, como el desempleo, como la relación peso-dólar en este momento histórico trascendental a nivel del proceso inflacionario, la incidencia que tiene en todas las variables importantes que vamos a manejar del presupuesto público y obviamente la parte de las exportaciones y las importaciones. Entonces, en ese caso, tiene incidencia ¿en qué? En la disciplina fiscal, en el sistema presupuestal que tenemos que tener desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista procedimental. Desde el punto de vista conceptual, pues obviamente el marco fiscal a mediano plazo, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y obviamente el presupuesto anual. Desde el punto de vista del procedimental, pues obviamente los componentes del presupuesto, desde el punto de vista de los ingresos públicos, los gastos públicos y lo que tiene que ver con las disposiciones generales. Pero además de lo anterior, en ese referente, las repercusiones y las incidencias que tiene frente a los recursos de la entidad territorial. Pues bien, ese es el primer punto que tenemos que tenerlo muy claro, muy coherente, muy determinante cuando vamos a hablar de los criterios que tienen en cuenta tanto para ingresos y gastos y las técnicas o proyección de presupuesto, fundamentalmente para nuestra entidad territorial, para poder tomar esas decisiones. El segundo punto de este ejercicio de los lineamientos de esa política presupuestal tiene que ver con la política de ingresos públicos. Y en esa política de ingresos públicos tenemos tres referentes importantes, que son la gestión de recursos, la política de endeudamiento, la política de fiscalización y cobro. En ese orden vamos a desglosarlas lo más preciso, coherente y concreto que podemos dar desde el punto de vista pedagógico, de acuerdo a nuestra experticia, nuestra formación profesional, nuestra formación desde el punto de vista como servidores públicos, desde el punto de vista de asesorías y consultorías. Pues bien, a nivel de la primera de la política de ingresos públicos tenemos la gestión de recursos. En ese orden de ideas, recordemos que gestión es acciones, decisiones y resultados.
¿En qué? En generar mayores ingresos, mayores recursos para las entidades, la entidad pública, en este caso una alcaldía o una gobernación. Pues, ¿qué tenemos como referente? ¿Cuál es nuestra base fundamental? Los recursos propios. Entonces, miremos qué gestión podemos para poder mejorar, tener eficiencia, eficacia en esos recursos propios. Además, pues podemos hacer alianzas público-privadas, podemos hacer aportes internacionales, compensación de cuentas, venta de activos. Esa es la gestión de recursos que podemos realizar, entre otras, que es importante tenerlas como un referente. La B, respecto a las políticas de ingresos, tengo las políticas de endeudamiento. En este caso, pues obviamente, ciñéndonos al artículo 364 de la Constitución y la ley 358/97, pues miraremos si estamos cumpliendo para poder generar un crédito público, si podemos cumplir con esos lineamientos, esos parámetros que se establece la norma, teniendo de referencia el momento histórico que está pasando el país, y no solo el país, sino a nivel mundial, el proceso inflacionario, si le conviene o no hacer el crédito. Pues obviamente tendrá sus asesores, sus consultores respectivos, su comité de gobierno y tomará las decisiones. Claro, no es que no estemos diciendo que no podamos hacer un crédito, se pueden hacer. ¿En qué? De acuerdo a las condiciones, de acuerdo a si beneficia a la entidad territorial o no. Entonces ahí está determinado esa decisión de esa política desde el punto de vista de endeudamiento. El C es la política de fiscalización y cobro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente están dadas a partir de unas medidas que se pueden tomar, como cuáles: la actualización de la base tributaria, a partir de una actualización de la estratificación socioeconómica, un estudio de tarifas, la parte normativa, la parte del análisis que tiene que ver con la base gravable. Todos estos aspectos nos van a tomar un buen recaudo desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista práctico, para poder aplicar esa política. Además, pues obviamente si vamos a establecer otros mecanismos para mejorar el recaudo, a partir de la jurisdicción persuasiva, la jurisdicción coactiva, entre otros. Entonces, de ahí depende esos referentes para hacer los criterios y establece las técnicas o metodologías de proyección presupuestal que son importantes tenerlas en cuenta para mejorar los procesos. Eso es lo que estamos buscando, mejorar procesos, buscar mejores éxitos en el manejo del presupuesto público de las entidades territoriales. Ahora, así como tenemos una política de ingresos públicos, también tenemos una política de gasto público. ¿A partir de qué? De los componentes que tiene el mismo presupuesto público relacionado con el gasto. ¿Y qué tiene que ver? Con los gastos de funcionamiento o gastos corrientes que nosotros, de acuerdo a su profesión, así lo denominan, o de acuerdo a su aplicación. En los gastos de funcionamiento, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer? Entre otros, sus componentes, la nómina. Vamos a aumentar la nómina, vamos a congelar, vamos a hacer una reestructuración administrativa. Depende de lo que piense, depende de las condiciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, hasta desde el punto de vista presupuestal o político, pues ahí se toma una decisión. En los gastos que tienen que ver con la deuda pública, pues vamos a ver qué tomamos la decisión. ¿Vamos a pagar la deuda? ¿Vamos a hacer una refinanciación o vamos a hacer una sustitución de deuda? ¿Qué es lo que más le conviene a la entidad territorial para hacerlo? Y el último, lo que tiene que ver con los gastos de inversión. Ahí que tenemos que ver, priorizar los proyectos que van hacia satisfacer las necesidades del colectivo a nivel de la educación, de la salud, de la vivienda, del transporte, de agua potable, saneamiento básico. Priorizar los proyectos que requiere o necesita la comunidad y la institucionalidad. Eso no nos lo da otro aspecto. O no necesitamos poner una bolita de cristal. Lo que tenemos que mirar, cuáles son las necesidades y los requerimientos de nuestra institucionalidad. Pues bien, eso es lo que tiene que ver con los lineamientos de una política presupuestal para una entidad territorial que obviamente busca mejorar los procesos. Esperamos haber hecho un aporte importante para nuestros incontables seguidores en la plataforma Eduquivotos, como en las redes sociales que tienen que ver con Facebook e Instagram,
como en la caja de comentarios para poder hacerles sus aportes, sus análisis respectivos. Hasta una próxima oportunidad. ¿Habla por todos en esta sala? Sí. Bien, es importante estar claro. Si te ha gustado nuestro video, ¿Lo está? Sí, señor. Este parece un buen momento para beber y de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo para la acción.